Una de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, este día martes 7 de junio, con harta información, por ejemplo, concentrados en la segunda estación, podríamos decir, de la visita de la gira del presidente Boric a Norteamérica, en esta vez la ocasión, la estación en los Estados Unidos, en Los Ángeles, varias reuniones durante esta jornada, mañana la Cumbre de las Américas, vamos a estar desde Estados Unidos con Kevin Felgueras. También noticias importantes desde la economía, ¿por qué? Porque se están votando, se están diciendo cuestiones importantes en el Congreso respecto a las cuentas de la luz. Ya estaremos con ello y Poirot Escobedo desde el Legislativo. Pero vamos a comenzar con información policial. Un camionero fue encañonado y secuestrado, esto en medio de una violenta encerrona a las afueras del Mall Arauco Maipú. Fabián Collado nos cuenta más sobre esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Fue antes de las 6 de la mañana que este conductor fue gravemente agredido. O sea, estamos hablando que tuvo que ser partícipe de esta encerrona, lamentablemente, luego de que estaba desarrollando su labor en su camión 3/4, iba con productos vinculados a los electrodomésticos en la comuna de Maipú, ahí donde se encuentra el trébol de la ruta 78, también de Américo Vespucio, transitando por esta última calle cuando su paso fue bloqueado por este grupo de delincuentes. Le realizaron la encerrona, dos de ellos se bajaron, le golpearon el vidrio en reiteradas ocasiones y además lo separaron de su camión, lo dejaron retenido en contra de su voluntad en uno de los vehículos que venía un poco más atrás y luego se dieron a la fuga. Los delincuentes alcanzaron a transitar una cuadra prácticamente, dieron la vuelta para poder fugarse hacia la ruta 78, pero ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad cuando estos antisociales sacan el vehículo de gran tonelaje hacia la caletera y es ahí cuando queda parado. Claro, no sabían qué hacer estos delincuentes, no contaban con que este vehículo tenía un sistema de inmovilizador, prácticamente se corta la benzina cuando se sufre este tipo de incidentes y por lo mismo no lograron seguir acelerando. Ahí ya se estaba produciendo un tráfico vehicular importante, de hecho un bus del Transantiago quería pasar al camión, no lo lograba y por lo mismo los delincuentes que venían con el conductor retenido escapan por la vereda en dirección hacia la ruta 78, llegan hasta la salida Padre Hurtado mientras golpeaban en reiteradas ocasiones al chofer y ahí lo dejan abandonado, el cual por sus propios medios se va caminando hasta su empresa y es ahí cuando realizan la denuncia de rigor. De hecho, en un primer minuto, las personas que iban transitando justo al frente del Mall Arauco Maipú, en la vía que da en dirección hacia el sur, denunciaron que había un camión abandonado. Carabineros llegó hasta ese lugar y no tenía muchos antecedentes y sobre todo estaba la incertidumbre respecto al paradero de este conductor. No se sabía absolutamente nada de él y por lo mismo dejaron el vehículo un par de metros más en dirección hacia el sur para no entorpecer el flujo vehicular y además para poder realizar los diferentes peritajes y luego ya es trasladado el conductor cuando llega a su empresa hasta la 25ª comisaría de Maipú previo a la contratación de lesiones respectivas, la cual afortunadamente eran solo de carácter leve y ahí comenzó la investigación por parte de Carabineros del epicentro de la comuna. Por lo mismo se pudo evidenciar que al interior habían electrodomésticos y que posiblemente los delincuentes ya sabían ese tramo y por lo mismo realizaron esta encerrona. Fue prácticamente media hora que estos delincuentes tenían retenido al camionero al interior del vehículo de color blanco que ustedes ven que pasa por la vereda y ahí lo estaban golpeando en reiteradas ocasiones, afortunadamente heridas de carácter leve. Hasta el lugar, ahí esto es Américo Vespucio, la salida ruta 78 que va en dirección hacia San Antonio. Llegaron a sus colegas para poder ver la situación que había sucedido, también prestar algún tipo de colaboración y Carabineros, quien estuvo realizando peritajes. Vamos a revisar esas declaraciones. ¿De dónde apareció el conductor? Autopista del Sol. ¿Sano y salvo? Sano y salvo, sin daño ni nada. ¿No se robaron nada? ¿Estaba revisando No, está todo tal cual. ¿Qué lleva el camión? De todo un poco. No, pero ¿qué agarró? No. ¿Electrónica? Electrónico. Concurre personal a verificar, encuentra este camión, el cual mantenía indicios de haber sido producto de robo. Se logró mover el camión a un lugar que no entorpeciera el tránsito vehicular. En ese instante llega un supervisor de una empresa que manifiesta que efectivamente el vehículo había sido robado momentos antes. Tomó contacto con el conductor del camión,
quien señaló que había sido intimidado por unos antisociales quienes lo obligaron a subir a un automóvil, siendo abandonado en la ruta 78 en la comuna de Padre Hurtado, llegando por sus medios hasta la empresa. Situación compleja en vista y considerando que el vehículo había sido hallado por parte de Carabineros, pero no había ninguna denuncia por robo, efectivamente, porque todavía el conductor estaba retenido bajo el poder de los delincuentes. Entonces se estaban realizando diversos llamados, incluso en sectores más alejados de la capital, para poder ver si es que era abandonado o no, o si esto se podía configurar en un eventual secuestro, o sea, si pedían dinero, por ejemplo, a cambio de la libertad de este chofer. Afortunadamente eso último no ocurrió. Estaríamos hablando de ribetes mucho más graves en medio de esta situación que está siendo investigada, que todavía no tiene detenidos, pero no tan solo las imágenes que les estaba mostrando de cámaras de seguridad están siendo analizadas, sino que también de la autopista que individualizaría a los delincuentes que están prófugos. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a Vitacura. Otra violenta encerrona en contra del conductor de un vehículo de alta gama. Puente Centenario, autopista nororiente a la altura de Vespucio. Ustedes ven un conductor el cual iba regresando a su casa en horas de la madrugada cuando fue interceptado por este grupo de delincuentes, los cuales le bloquean el paso absolutamente con dos vehículos. Es ahí cuando se baja un grupo de antisociales y luego se dan a la fuga. Las cámaras de televigilancia de la Municipalidad de Vitacura fueron claves contundentes. Por ahí Carabineros le fue haciendo el seguimiento y sorprendió a los delincuentes circulando en la avenida Presidente Kennedy. Inmediatamente instaron a que se detuvieran, pero hicieron caso omiso y por lo mismo se generó una persecución policial. Los delincuentes arrancaron por Vespucio en dirección hacia el sur hasta ingresar a la comuna de Los Pejos, a la calle Gil de Castro, más conocido como el barrio chino. Es en ese lugar donde abandonaron dos vehículos en que transitaban. Los dos tenían encargo por robo, tanto el de la víctima, que había sido sustraído en la comuna de Vitacura, como otro mediante otro ilícito en la comuna de Pudahuel durante los últimos días. Se dieron todos a la fuga a pie, pero uno solo fue capturado, y acá la sorpresa por parte de Carabineros: tenía solo 13 años. Por lo mismo fue trasladado primero hasta una unidad policial, de ahí se le quería trasladar hasta el CREAT de Pudahuel, pero dijeron que no, solamente con una orden judicial, y también se habrían negado según los antecedentes que tenemos preliminarmente. De hecho, también incluso llamaron a la hermana de este niño de 13 años, quien estaba participando de esta banda delictual, y no querían ir a retirarlo hasta la unidad policial del sector oriente de la capital. Por lo mismo Carabineros tuvo que trasladarlo hasta la 52 comisaría Rinconada de Maipú, de ahí fue devuelto a un adulto responsable. Una situación tremenda que esté vinculado un menor de edad de solo 13 años en medio de este delito, y al interior se encontraron armas de fuego y todo tipo de elementos para poder cometer encerronas. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros, también de la alcaldesa de la comuna de Vitacura. Tras un seguimiento controlado por distintas comunas de la región metropolitana, detuvieron a un adolescente minutos después de realizar un robo con violencia de un vehículo en la comuna de Vitacura. La detención se produjo en la comuna de Los Pejos y en el lugar se recuperó uno de los vehículos utilizados en el ilícito, el vehículo de la víctima, y además se logra incautar un arma de fuego. Gracias a la instalación de una nueva cámara, nuestro personal pudo detectar una encerrona y actuar rápidamente con Carabineros para dar alcance y poder detener una de las personas involucradas. Esto demuestra que el trabajo coordinado con las policías y tener tecnología de punta, tanto para prevenir como para perseguir los delitos, es muy clave. Situación clave las cámaras de seguridad, evidentemente, porque estaban siendo monitoreadas al minuto que se realiza la encerrona. Por eso es que los tiempos de respuesta fueron fueron menores en relación a otros ilícitos donde no hay imágenes de televigilancia, y por lo anterior es que el vehículo fue recuperado y un menor de edad de solo 13 años detenido, el cual ya había sido capturado por parte de la policía uniformada en al menos 2 ocasiones. Vamos a revisar otros hechos de la jornada. Nos trasladamos a la comuna de Providencia, muy cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bellavista con Constitución, todo un operativo de seguridad ciudadana de Providencia en conjunto con Carabineros de la 19ª comisaría. Y ustedes están viendo porque vecinos
alertaron a Seguridad Ciudadana que había un delincuente el cual había vulnerado los accesos de seguridad de un reconocido pub que está en la intersección anteriormente mencionada y por lo mismo estaba al interior deambulando. Ahí ustedes lo ven porque ya había sido atrapado por parte de los equipos que estuvieron protagonizando este operativo. Luego de todo esto trató de arrancar por los techos incluso, pero de todas maneras no lo logró. Y fíjense que se quería llevar un televisor y se lo quería llevar en algún bus del ex sistema Transantiago que estuviera transitando por el lugar. Una historia, una situación que llama la atención de todas maneras, que terminó con la captura de este delincuente, pero que de todas maneras había hecho muchos desórdenes al interior, incluso había sustraído, según los elementos, según las informaciones preliminares, el equipo de VR, el equipo de sistemas de cámaras de seguridad. Estamos hablando de Hernán Valderrama Piña, el cual iba en dirección hacia su domicilio del sector sur de la región metropolitana con este televisor y posiblemente dejó abandonadas estas cámaras, según los antecedentes preliminares. Incluso no se descarta que haya participado con otros delincuentes. Vamos a revisar mayores antecedentes. Gracias a un llamado anónimo de un vecino, lo logramos pillar. Pero realmente la patudez ya es increíble. Estamos reforzando muy fuertemente todo el sistema de cámaras en Providencia y particularmente en el sector de Bellavista, donde realmente hay problemas de delincuencia importantes. Operativo de seguridad ciudadana que fue fundamental para poder capturar a este antisocial que ingresó derechamente hasta el pub Basílica, que está ubicado ahí en Constitución con Bellavista. Muchos destrozos, de hecho, lamentan las personas que trabajan al interior debido al daño que se generó y todo esto prácticamente por un televisor. Vamos a revisar otros hechos de las últimas horas porque se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad de este incalculable robo al interior del Museo Andino, que está ubicado en el sector de Alto Jahuel, en la comuna de Buena, al interior de la Viña Santa Rita. Ahí ustedes pueden ver cómo estos delincuentes el pasado domingo, cerca de las 4:30 de la tarde, cuando habían personas al interior, se hicieron pasar por trabajadores. Todos ellos iban en 3 vehículos de alta gama, pudieron acceder y es así como comenzaron a romper las vitrinas para poder robar más de 100 piezas de oro precolombino, todas aquellas que provenían de Colombia, de Ecuador y de otros países de Centroamérica, que definitivamente tienen un valor incalculable. Todavía no se ha podido hacer el avalúo exacto respecto a estas piezas. Los encargados van a tener que realizar este avalúo con ayuda externa con el fin de poder ver cuánto fue lo que exactamente se llevaron los delincuentes. Ahí ustedes están viendo imágenes de los ejemplares que fueron sustraídos por parte de esta banda de delincuentes. Al menos serían entre 12 a 13 según el análisis preliminar, y con gran violencia salieron, ya que habían turistas al exterior. Estaban en un bus y estos delincuentes dispararon en su contra. Afortunadamente nadie terminó herido a raíz de estos hechos que se produjeron ahí en el Museo Andino, que está ubicado al interior de la Viña Santa Rita. Durante esta mañana, en la mañana informativa, pudimos conversar con un especialista respecto a qué es lo que significa robar más de 100 piezas de oro precolombino. Escuchemos esas declaraciones. Como ya han dicho las personas ahí encargadas del museo, su calidad en cuanto a oro no va a ser la que ellos pretenden. Ya hay un interés claro, como un delito de tipo común, en ir en busca de estos metales preciosos para su reventa, que por lo general terminan siendo fundidos y vendidos. Del mismo modo también existe ya una serie de encargos, también siempre coleccionistas que se dedican también a realizar el tipo de encargos producto de estos delitos, de estos objetos. Bueno, ustedes estaban escuchando las palabras del jefe de la Brigada de Delitos en contra del Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, los cuales han tenido muchísimos casos al respecto. Por ejemplo, ellos lideraron la investigación en contra del empresario Raúl Schuller, el cual fue formalizado por la sustracción o por el encargo de diversas piezas patrimoniales. Posiblemente este también sea un robo por encargo según los antecedentes preliminares. Y estas imágenes de las cámaras de seguridad van a ser fundamentales a la investigación que está desarrollando el OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, con el fin de poder individualizar, capturar a la banda y también, lo más importante,
poder encontrar estas 100 piezas de oro precolombino que son un patrimonio fundamental de nuestro país, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Y se lo comentábamos en los titulares, el presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, para completar una serie de actividades previas a su participación en la 9ª Cumbre de las Américas. Más información en directo lo vemos desde Estados Unidos con Kevin Felgueras. Kevin, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Estamos justamente en medio de los preparativos para lo que va a ser el punto de prensa del presidente de la República, Gabriel Boric, junto al alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti. De hecho, están reunidos acá en lo que le dicen el City Hall, que es una especie de ayuntamiento donde está la oficina del alcalde. Para ponerlo en contexto, uno de los principales tópicos de esta reunión, entendiendo lo amplio y lo grande de esta ciudad, será el manejo del agua, con un alcalde que lleva mucho tiempo realizando distintas restricciones. Por ejemplo, hace un par de días nada más, el 1 de junio, se puso en vigor una medida que impide el riego más de 2 veces a la semana en exteriores y en horarios absolutamente acotados y por tiempos definidos. No se puede regar entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. Son medidas que se han ido tomando entendiendo la escasez hídrica, el problema de la sequía. Es uno de los puntos que van a tratar, por cierto, y adelantaba la canciller durante esta mañana, Antonio Rejola, que se tiene que aprender mucho desde Chile a una ciudad como Los Ángeles en el manejo de esto, también en el transporte público y en temas que le interesan mucho a la ciudadanía. Tú bien lo decías, el presidente Gabriel Boric llegó a las 12 de la noche con 7 minutos, pisó suelo estadounidense a las 3 de la mañana con 7 minutos, hora de Chile. Tenemos esta diferencia horaria de 3 horas menos acá en Estados Unidos y justamente fue recibido por parte de su cuerpo diplomático. Estaba el embajador Juan Gabriel Valdés, también otros representantes de este cuerpo diplomático. Se trasladó hacia su hotel en un automóvil Tesla y esta mañana esta es la primera actividad que tiene una vez finalizado su paso por Canadá, que terminó con esta reunión informal de la que se ha hablado harto en redes sociales con el primer ministro Justin Trudeau, con quien se va a reunir de nuevo en la Cumbre de las Américas acá en Estados Unidos. Allá en Canadá tuvo hace cerca de 24 horas una reunión con empresarios, algo que va a repetir en suelo estadounidense. Un punto muy importante, entendiendo que se le está hablando a 2 potencias de la inversión en nuestro país, como es Canadá y como es Estados Unidos. En ese almuerzo con empresarios en Canadá, el presidente de la República marcó el punto de importancia que tiene la alianza público-privada y justamente se desmarcó harto de la figura de Nicolás Maduro. Revisamos de inmediato esas declaraciones. A lot of things have been said, like we're going to be the next Maduro or stuff like that. That's not true. We really believe in democracy. We really stand up on the respect on human rights, and we are pragmatic in understanding that we need a welfare state, but a welfare state, it's not possible without the private sector. And so we need to work on confidence, on building confidence between each other. Declaración del presidente Gabriel Boric en un almuerzo que sostuvo junto a CEOs de empresas que están en nuestro país. Durante esta jornada acá en Los Ángeles, California, va también a tener otra reunión con CEOs, pero locales. También estará presente en esa reunión el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, para ir promoviendo la inversión en nuestro país, dando certezas en medio del proceso constituyente que estamos viviendo. Uno de los puntos bien relevantes también es la firma del memorándum de entendimiento, que es justamente sobre el manejo de los recursos hídricos, que es fundamental para nuestro país. Algo de lo que les comentaba al principio, esto será con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Durante la tarde además tendrá una reunión el presidente Gabriel Boric con chilenos residentes en el estado de California, una reunión similar a la que tuvo ayer en Ottawa, Canadá, con residentes en Canadá, donde estuvo la víctima del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana. Esas son las 3 actividades
actividades públicas que tiene el mandatario durante esta jornada y se espera mayor claridad de las reuniones bilaterales en las próximas horas, Andrés. Se está muy pendiente, por cierto, desde nuestro país y hacia el exterior en qué momento se va a concretar la reunión con el dueño de casa, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esa reunión está confirmada, pero por temas de seguridad y por temas de protocolo de la agenda del propio mandatario estadounidense todavía no está confirmada. Recordemos que el presidente Gabriel Boric viene hasta Los Ángeles a participar de la 9ª Cumbre de las Américas, donde ha existido una polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ayer el presidente Boric cuestionó bastante a Estados Unidos por esta determinación como anfitrión de esta cumbre. Sí, Andrés. Punto en la reunión que va a tener en un rato más el presidente Boric con varios representantes del empresariado local y no es menor, representantes de la minería, por ejemplo, hay un par de holdings que son dueños de un par de AFPs en nuestro país, también de ISAPRES, o sea, son varios de los ítems dentro de las reformas estructurales que busca el gobierno, que también están en discusión dentro de la convención, y ahí obviamente que la palabra del presidente va a ser súper importante. Recordemos que Estados Unidos es el principal inversionista del mundo en nuestro país. Así es. Algunas empresas o compañías que van a estar presentes en esta reunión, que a ustedes les va a parecer conocido: Coca-Cola, FedEx, Google, Johnson & Johnson, MetLife, Microsoft, o sea, son una categoría completamente superior a la política pequeña que muchas veces se genera en los cuestionamientos, en la discusión chica. Acá estamos hablando de relaciones con inversionistas que pueden cambiar la realidad país. Así que obviamente es de lo más importante de lo que se está realizando, aprovechando esta gira, aprovechando justamente estas reuniones bilaterales y esta cumbre de las Américas, que será el primer foro internacional en el que va a intervenir el presidente de la República, Gabriel Boric, en los próximos días. Eso probablemente ocurra el día viernes. Tendremos toda la semana de este tipo de actividades que son paralelas a lo que vaya sucediendo. Nosotros, y voy a permitirme girarme solo un segundo, acá ya se está probando el audio, aquí está la bandera instalada en este podio, va a hablar el presidente de la República, está instalado este podio que viene justamente desde Chile con la bandera nacional, no está la bandera de los Estados Unidos, entendiendo que la reunión es con el alcalde y nosotros nos encontramos en este hermoso edificio, Andrés Vial, muy de las películas, esperando este punto de prensa entre el alcalde de Los Ángeles, tal cual, una ciudad maravillosa que es Los Ángeles, con un calor. Al principio partimos el día con algo de frío, pero ya está sintiéndose el verano aquí estadounidense en este lugar. Esperamos entonces por esa declaración que escuchaba hace solo segundos, será cerca de una hora más, luego de esta reunión entre el alcalde Eric Garcetti y el presidente Gabriel Boric. Reconectamos en un rato más, don Kevin Felgueras. Un gran abrazo a la distancia. Chao, chao. 1:22 p.m, nos vamos a la pausa en 24 tarde con imágenes, obviamente, de Los Ángeles, California, el lugar de segunda estación de la gira por Norteamérica del presidente Gabriel Boric. Vamos y volvemos a las noticias. Ahora. Vamos con la información del momento. Hasta la región de Atacama, un trabajador murió en medio de un violento asalto a una sucursal de Starken. Esto en Copiapó. Jorge Hans con todos los detalles. Jorge, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Efectivamente, una cruenta balacera, prácticamente un acribillamiento, fue el que afectó a un funcionario de la oficina de repartos Starken, aquí en el portal San Fernando de Copiapó, donde también hay otros numerosos locales comerciales. En un principio no se sabía qué afectaba, pero en definitiva era un vehículo de Starken que aparentemente venía con un funcionario a bordo portando una importante cantidad de dinero. Según relatan testigos, 3 o 4 sujetos que viajaban en un vehículo de color blanco prácticamente lo acribillaron sin mediar provocación ni advertencia alguna para arrebatarle un maletín que contenía, según se ha indicado, varios millones de pesos. Esta persona, la víctima, lamentablemente agonizó durante largos minutos en el lugar, lo que obviamente provocó la consternación y la angustia de numerosos trabajadores de la misma zona y del mismo local de Starken, que reaccionaron de manera más o menos violenta contra la prensa,
prensa, por eso estamos efectuando este despacho a cierta distancia. Pero a esta hora ya está constituido en el lugar un completo operativo policial, comprendido tanto por efectivos de Carabineros, de OS7, como también por personal de la PDI, nos imaginamos de la Brigada de Homicidios de Copiapó, que va a adoptar las primeras diligencias, y se están realizando también patrullajes zonales para ver si se logra ubicar este vehículo de color blanco donde viajaban los victimarios. Reiteramos, un funcionario de Starken fue prácticamente acribillado para arrebatarle lo que sería un maletín con dinero cuando estaba llegando acá a la oficina local de esa oficina de ese servicio de reparto en el portal San Fernando de Copiapó. A esta altura la situación está tranquila, pero se están efectuando, como decíamos, los operativos para ubicar a los responsables de este cruento atraco inédito aquí en la región de Atacama y, por cierto, en la ciudad de Copiapó. Jorge Hans, retomamos el contacto en caso de ser necesario. Muy buenas tardes. Cambiamos completamente de tema. El virus sincicial se alzó como la carga viral predominante en el país, cuadruplicando los casos en comparación al año 2019, situación que obligó a las autoridades a reforzar la atención primaria. Pamela Araya con todos los detalles. Pame, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. De acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, de todos los virus que están circulando, el 40% corresponde al virus sincicial, el que está afectando a los niños, sobre todo a los menores de 4 años, con todos estos síntomas que, claro, en resumen, no les permite respirar, tienen que ir a urgencias, a centros asistenciales, porque tienen que recibir terapia con kinesiólogos, por ejemplo, para poder salir adelante con este virus que, claro, que causa estragos en los papás, pero sobre todo en los niños que lo sufren, porque estos virus están ganando terreno. Fueron 2 años de prácticamente solo el COVID y ahora aparece el adenovirus, la influenza, la parainfluencia y lo que yo les decía, el virus sincicial. Es por eso entonces que, claro, hace unos días se dijo que se estaba reforzando toda la red hospitalaria, desde los centros de salud familiar, la atención primaria, hasta los hospitales, y haciendo un llamado a que si no es estrictamente necesario no ir a las urgencias. Pero lo cierto es que esto se está propagando, los niños están en las salas cunas, en los colegios, y es por eso que es inevitable que se puedan contagiar. Ahora, ¿qué pasa con las camas? Que es la gran preocupación. De hecho, algunos funcionarios de la salud el otro día denunciaban que no había camas o que estaban complicados, que la verdad es que las urgencias no están dando abasto. Pues bien, sobre este tema habló la ministra de Salud, María Begoña Ayerza. Vamos a escucharla. Tenemos más de 2.000 camas críticas abiertas para la atención de los pacientes graves y tenemos alrededor de más de 350 camas disponibles. Este virus respiratorio sincicial en aquellos niños más pequeños y con factores concomitantes puede tener mayor gravedad, y es allí donde efectivamente pueden haber hospitalizaciones. No ha habido un pic de hospitalizaciones. Lo que hemos tenido es un aumento de la circulación que ha hecho acudir más a los servicios de urgencia. No ha habido un pic, pero hasta ahora, porque lo cierto es que lo que han dicho las autoridades es que la mayor circulación de estas enfermedades, de estos virus, va a ser entre ahora junio y julio. Ahora, nosotros estamos en el Hospital de Niños Roberto del Río. ¿Por qué? Porque acá efectivamente hay una situación compleja en la urgencia, porque de acuerdo a lo que pudimos conversar con algunos papás, se está atendiendo, por ejemplo, los casos más graves, porque se les dice lo que dicen los papás. Desde adentro se les dice que no hay personal, que no dan abasto, que hay muchos niños, una situación que sobre todo se da en las mañanas y en las tardes. Ahora, de todos esos papás, por motivos personales, muchos no quisieron hablar en cámara, pero de alguna manera lo que habló Eliana con nosotros representa lo que muchos papás están viviendo a esta hora. Vamos a escuchar entonces a Eliana, la mamá de Fiorella, que, bueno, todavía está haciendo hora para que puedan atenderla. Bueno, estamos esperando que la atiendan porque no es a pesar de que tiene mucha tos con flema, no es una condición, no la consideran como una emergencia. Entonces primero van tratando a los niños como que vienen como más fuertes, ¿cómo te digo? Más complicados de salud, y luego es que los van atendiendo a ellos. Muy lleno adentro, eso está colapsado. De hecho, hace como 1 hora, ahorita consulté,
y hace una hora que llamaron al último paciente y ahorita les volví a preguntar cuándo hacían el otro llamado. Entonces me dijo que no habían llamado porque estaban colapsados adentro, no aquí en sala de espera donde estamos nosotros, sino adentro. Bueno, ahí es solo un ejemplo, les decía yo. Ahora nosotros veíamos que hablaba la ministra de Salud. Lo cierto es que lo hizo en el Hospital Calvo Maquena, donde se hizo un llamado a la donación de órganos principalmente para los niños, niñas y adolescentes. Allí se lanzó un libro con una historia bien bonita que llama Crear Conciencia y que se va a distribuir en las 54 escuelas intrahospitalarias. Se llama Buscando un Corazón. Cuenta la historia de un corazón que está buscando a alguien a quien ayudar. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra respecto a este tema. Hay que decir que hay 3.000 personas en nuestro país esperando por un trasplante de órganos. Ha tenido un impacto muy grande en la donación de órganos. Y en el caso de los adultos estamos en cifras ahora parecidas a lo que teníamos el 2019. Y el impacto en infantil ha sido aún mayor. O sea que el impacto en infantil estamos con cifras que nos sobrepasan los dedos de la mano en algunos de los órganos. Esta actividad que estamos haciendo hoy es para sensibilizar no solo la donación en general, sino que en particular el efecto que tiene en niños es el que tengamos un país que no tenga una cultura de donación de órganos. Cultura para inculcar desde los más pequeños. Y si estamos hablando de los más pequeños, conversamos con Nicolás, un niño que fue trasplantado a los 5 años, hoy tiene 12, tiene absolutamente claro la importancia de la donación de órganos. Y bueno, y también con su mamá, vamos a escucharlos. Sí, pero que te lo digan, que tiene que pasar con un trasplante y todo, pero uno como mamá, como papá, igual trata de tomarlo con calma, por el bien de él también. Y que todo va a estar bien, nada más que eso. Significa que, por ejemplo, dar una vida a alguien que puede como vivir mucho más así para un niño que pueda crecer bien, para que no tenga problemas. Están dando una nueva vida a una persona que puede vivir mucho más. Bueno, Andrés, es increíble escuchar ahí el testimonio de Nicolás haciendo este llamado, dice, para que un niño también pueda vivir, eso es lo que se busca, entonces que desde pequeñitos todos puedan aprender sobre lo que significa finalmente donar un órgano. Sí, Pame, tú mencionabas este libro, Se Busca Corazón, yo tuve la oportunidad de leerlo, de leérselos a mis hijos, y en verdad es una tremenda oportunidad, es un libro que se lee por los dos lados. En el fondo es una historia que te la cuenta desde el niño que necesita el órgano, como el niño que acabamos de escuchar, y también desde el otro lado, desde la familia que entrega este órgano, desde la persona que entrega este órgano. Realmente es una tremenda iniciativa como a los niños desde chiquitito inculcarles el tema de la donación de órganos. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Chao, chao. Vamos a cambiar completamente de tema, de tono. Nos vamos a ir al norte del país, Antofagasta, donde han suspendido las clases en diversos colegios debido a un gran incendio en el ex vertedero La Chimba, el cual ha provocado una emergencia ambiental producto de la emanación de residuos tóxicos. Más detalles a esta hora junto a Ivania Chavarría. Ivania, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, una emergencia ambiental y que ha derivado por lo demás en que la comuna de Antofagasta hoy esté en alerta amarilla. Nosotros estamos en este momento en el sector del ex vertedero municipal de la ciudad. Estamos en el perímetro de seguridad que se nos ha permitido estar y hemos debido adoptar todas las medidas de seguridad necesarias, básicamente porque además este recinto ha sido declarado como un foco de insalubridad. En este momento se encuentra trabajando maquinaria, están haciendo la remoción del material que se encuentra aquí en superficie y por supuesto también se encuentra personal de bomberos quienes están apagando estos pequeños focos que comienzan a encenderse nuevamente. Ha sido una situación bastante compleja, una alerta amarilla y que por lo demás se derivó también en la suspensión de clases de todos los establecimientos educacionales de Antofagasta, independiente, por ejemplo, de lo que sea el sector en el que se encuentre o el sostenedor que tengan. Todos están con suspensión de clases por el día de hoy. La verdad es que esta fue una situación bastante compleja porque este anuncio se dio a conocer
a eso de las 7:30, 7:40 de la mañana aproximadamente, cuando muchos apoderados llevaban ya a sus niños al colegio. Otros se enteraron cuando los niños ya estaban en los establecimientos, incluso algunos colegios se enteraron de esta decisión cuando las clases ya habían comenzado. Ha sido una situación compleja, entonces a eso de las 9:30 de la mañana todavía había apoderados que iban a retirar a sus niños a los diferentes establecimientos. Nosotros conversamos con apoderados, también con la Seremi de Gobierno respecto a esto. Escuchemos. La información comenzó a salir temprano en la mañana, los grupos típicos de WhatsApp, 7:30 de la mañana, pero todavía al colegio no le llegaba el comunicado, entonces recibieron a los niños como normalidad. Hasta estábamos esperando el comunicado oficial del colegio para poder empezar a venir a retirar. Nos enteramos en la mañana, pero ya habíamos dejado a mi hijo acá en el colegio, así que creo como a las 9 más o menos ya el colegio informó oficialmente que se podían retirar. Las radios empezaron a avisar temprano acá en la ciudad. Y por los medios de WhatsApp, ¿cierto?, empezaron a llegar inmediatamente el comunicado que salió a las 7:15. Igual considero que la medida, si es necesaria, bueno, hay que acatarla, pero es importante, ¿cierto?, que sea con la prudencia que corresponde a los tiempos. Se está primando el resguardo de la salud de estudiantes de las comunidades educativas, por eso se toma esta decisión hoy día, teniendo en cuenta que hoy día sigue la emergencia con el incendio del ex vertedero de Las Chimbas. Hemos tenido el humo sobre la ciudad y eso supone un riesgo para la salud de las personas, por eso se toma esta decisión tomando en cuenta la evaluación minuto a minuto que se ha hecho en la emergencia. Escuchábamos entonces a la Seremi de Gobierno, quien comentaba sobre la declaración de esta alerta amarilla, y esto básicamente porque durante la tarde-noche de ayer el viento cambió en dirección sur, y entonces todo el humo, los gases y todo el material particulado se fue extendiendo por la ciudad. Si continúa o no la suspensión de clases, esto se va a determinar durante esta jornada. Por lo demás, la Seremi de Salud durante esta mañana además inició un sumario sanitario en contra del municipio de Antofagasta por las condiciones en las que se encuentra este recinto. Estamos hablando del ex vertedero de Antofagasta, un recinto que no tiene un cierre perimetral adecuado, no tiene tampoco guardias de seguridad, y este tipo de situaciones, estas quemas son constantes. Escuchemos. Seremi Salud acudió en 2 oportunidades a realizar una fiscalización, donde pudimos observar focos en el sector alto del vertedero, además de ver recolectores que son ilegales. Por lo tanto, se cursó un sumario sanitario a la Municipalidad de Antofagasta, donde puede alcanzar una multa de 1.000 UTMs. 1.000 UTMs entonces en la multa a la que puede alcanzar este sumario sanitario. Por lo demás, el municipio tiene hasta el 17 de este mes para presentar sus descargos. De todas formas, entonces, continúa esta emergencia ambiental, emergencia sanitaria aquí en la comuna de Antofagasta. Y por último, como yo decía, entonces, el tema de la evaluación de clases, si se suspende o no por el día de mañana, será un tema que se irá indicando durante el transcurso de esta jornada. Ivania Chavarría, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con otras informaciones de esta jornada a lo largo de todo el país. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, responsabilizó a Codelco por la alta concentración de dióxido de azufre registrados en Quintero y también en Puchuncaví. La mañana de este lunes el episodio generó malestar y síntomas de intoxicación en 100 escolares y adultos que llegaron a diversos centros de salud de la zona. Hans Christensen nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Hans, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hablábamos de emergencia ambiental en Antofagasta y probablemente aquella sea la frase que han acuñado muchísimos de los quinteranos, personas que viven también en la comuna vecina de Puchuncaví a raíz de esto que tú adelantabas. Ayer se vivió esta situación bastante compleja. Eso del mediodía ya se reportaban adolescentes, se reportaban niños desde algunos establecimientos educacionales con algún tipo de malestar físico. Ellos hablaban principalmente de náuseas y de dolores de cabeza. Una historia
historia que no es primera vez que ocurre acá en Quintero, en este cordón industrial, y por lo tanto ellos daban cuenta, ¿no?, que estos síntomas se parecían muchísimo a lo que había sido un fenómeno de intoxicaciones masivas ya en el año 2018. Tenía similares características. De allí entonces que fueran estas personas, principalmente los jóvenes, niños, a los centros asistenciales más cercanos de la zona y quedara, ¿no?, patente esta situación que posteriormente fue verificada por las autoridades locales. Estamos hablando de que ya esta mañana el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, confirmó que la culpa aparentemente sería de parte de las concentraciones de, justamente tú lo adelantabas, ¿no?, estas partículas que vienen desde el cordón industrial hacia esta zona y por lo tanto habrían afectado la salud de todas estas personas que decidieron llegar hasta los centros asistenciales. Se cancelaron también, recordemos, las clases durante la jornada de ayer, durante la jornada de hoy día también estamos hablando de 48 horas. Porque la verdad acá nos explicaban los quinteranos, los ciudadanos, que fue una situación bastante compleja. Incluso aquí en las calles se sentía un olor bastante extraño que los hacía sentirse mal, los hacía sentir mareos y por lo tanto de allí también que se generaran todos este tipo de situaciones bastante complejas. Se está trabajando esta situación sin lugar a dudas de manera local, también de manera central. Sabemos han habido algún tipo de coordinaciones entre la gobernación local, también la delegación con, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente, quien ha tomado algún tipo de medidas. Pero antes de que entremos en esa materia, yo los invito a que escuchemos parte de las declaraciones que nosotros pudimos recoger durante la jornada de ayer acá en Quintero. Escuchemos. Estábamos en el patio de los niños de kinder y pre-kinder y habían como más de 20 niños por curso. Yo sentía un ardor en los ojos y vomité una vez. Por la contaminación dice que tiene efectos tóxicos de otros gases, humos y vapores. Y su hijo hoy día tenía dolor de cabeza. Tenía dolor de cabeza, náuseas, hormigueo en el cuerpo. El dolor de cabeza es horrible. Debe ser el cordón industrial el que suspenda sus actividades por 48 horas a lo menos. El trastorno no tan solo en la salud de las personas, sino que aquí se está trastornando la vida. Allí escuchábamos entonces, ¿no?, parte de las impresiones, de las declaraciones que nosotros pudimos recoger durante la jornada de ayer. Estamos hablando de lo que serían intoxicaciones por altas concentraciones de dióxido de azufre. Es muy importante hacer la precisión en cuanto a las cifras, a lo que dicta la norma. Estamos hablando de que lo que dice la norma, estamos hablando de cerca de 350 microgramos de este tipo de partículas. Eso sería lo aceptable. Sobre 950 microgramos por metro cúbico estaríamos hablando ya de una emergencia. Para que se hagan una idea, ayer acá en la bahía de Quintero y Puchuncaví se registraron 1.327, algo que supera ampliamente la norma y de allí entonces que las autoridades estén bastante preocupadas. Lo escuchábamos y se lo reportábamos también en un punto de prensa durante esta mañana, lo veíamos allí el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien apuntaba las responsabilidades principalmente a la planta de Codelco que está situada acá justamente en la comuna de Quintero y Puchuncaví, en este cordón industrial, producto de lo que serían entonces estas emanaciones de estos gases, no partículas tóxicas que finalmente determinan y terminan con estas personas en los centros asistenciales. Una historia que se vuelve a repetir acá en Quintero y Puchuncaví. Tenemos declaraciones, escuchemos. El día de ayer superamos, la verdad, que los 1.300 en el informe de una de las estaciones en Quintero a eso de la 1 de la mañana. Es el nivel asociado a esta norma, que es el más alto que se ha registrado desde que esta norma fue actualizada. La responsabilidad está radicada en Codelco Ventana. Codelco Ventana lo que no puede hacer es fundir cuando las condiciones meteorológicas son adversas, cuando no hay condiciones de inversión térmica, porque objetivamente el fundir en esas condiciones provoca el que el día de ayer se hayan intoxicado más de 90 niños. Le he pedido al director ejecutivo de Codelco, que está acá en el territorio, me confirmó que va a estar este jueves a las 3:30 y a las 3:30 vamos a tener una reunión con él precisamente para que situaciones de esta naturaleza no se vuelvan a repetir y se tomen las decisiones que haya que tomarse. Hoy día existen distintos mecanismos lo que nos permiten tomar decisiones y efectivamente el plan de descontaminación de Quintero Puchuncaví debe ser ajustado, debe ser mejorado y en eso estamos trabajando.
debe ser un plan ajustado. Recordemos, las clases han sido completamente suspendidas acá en esta zona. Estamos hablando de cerca de un centenar de personas que se vieron afectadas producto de esta situación, de la emanación entonces de estas partículas altamente contaminantes, pero también nocivas para la salud de las personas que viven, que residen acá en Quintero y que, por ejemplo, tuvieron que ver interrumpida su jornada escolar. No solamente los pequeños, que sin lugar a dudas fueron los más afectados, pero también toda una comunidad escolar. Hoy día, solamente hace algunos minutos, podíamos constatar un movimiento más lento, sin lugar a dudas, en los centros asistenciales de este lugar, pero por ejemplo nos encontrábamos con una madre y su hijo quienes decían que todavía tenían algún tipo de síntomas asociados a lo que había sido este cuadro producido, ¿no?, a raíz de esta emergencia que ocurre durante la jornada de ayer. Una situación que desde el Poder Central, yo se los decía, también se están tomando algún tipo de medidas al respecto. La ministra de Medio Ambiente ya anunció que tuvo cierto grado de cercanía, ¿no?, y de conversación con Máximo Pacheco, máximo dirigente, sin lugar a dudas, de Codelco, y de allí entonces que también ya se hayan establecido algún tipo de lineamientos mínimos en ese sector. Se van a ver cuáles van a ser los planes preventivos para poder disminuir inmediatamente todas las emanaciones de las industrias acá en el cordón industrial de esta zona. Tenemos declaraciones, escuchemos. La Superintendencia de Medio Ambiente nos informó que ordenó medidas provisionales para la reducción de emisiones de las empresas de manera inmediata. Estamos aplicando un enfoque preventivo para que las comunidades de Quintero y Puchuncaví tengan un mejor invierno. Este tema me preocupa y me ocuparé de él personalmente. Una preocupación entonces frente a esta situación de manera inmediata. Yo se los decía, algún tipo de medidas que ya se están tomando para evitar que todas estas emanaciones vayan escalando y lleguemos a situaciones muy por sobre la norma, como yo les señalaba al principio. Vamos a quedar muy atentos entonces, Andrés, a esta situación, y frente a cualquier novedad nos volvemos a conectar con ustedes. Hans, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al sur del país. 2 cabañas resultaron totalmente destruidas y una tercera con daños en un nuevo ataque incendiario, esto en el sector de Peleco, comuna de Cañete. En el lugar se encontró una pancarta exigiendo justicia por la muerte de Eloy Alarcón, el comunero que murió tras recibir un disparo en Villarrica. David Yáñez nos tiene todos los detalles desde el Biobío. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Precisamente un atentado incendiario de características muy especiales. De hecho, lo habitual en los atentados incendiarios en las zonas es que ocurran justo al anochecer o muy temprano en la mañana. Este fue prácticamente pasada la medianoche, afectando un sector conocido como el Mirador de Peleco. Peleco es un sector ubicado cerca de unos 4 kilómetros al sur de Cañete, donde está justo el cruce entre la ruta P60 que va desde Cañete hasta Contulmo y la que se dirige hacia la comuna de Tirúa. Fue el sitio donde encapuchados armados llegaron disparando y arrojaron elementos combustibles a 2 inmuebles, 2 cabañas que se encontraban desocupadas y que resultaron completamente destruidas, separadas una de otra aproximadamente unos 300-400 metros. Había otra vivienda, una tercera vivienda que sí se encontraba ocupada y que fue dañada por algún artefacto incendiario, y que aparentemente los que llegaron hasta el lugar para poder incendiar esta vivienda, cuando se dieron cuenta que había gente en las cercanías, huyeron muy rápido. ¿Por qué esta situación? Se encontró un cargador para un arma menor de tipo UCI que fue encontrado por carabineros cuando llegaron al lugar ya de madrugada, y que es parte de la investigación que se está llevando por estos atentados incendiarios en contra de estos inmuebles. Tenemos declaraciones relacionadas a este atentado incendiario de madrugada en la comuna de Cañete. Escuchemos. Aquí se trata de 2 casas que por suerte estaban deshabitadas, por lo tanto no hemos tenido que lamentar heridos ni ninguna persona fallecida. Estamos con el Ministerio Público, está determinando la investigación de esto, y eso es lo que tiene que ocurrir. Al efectuar una inspección al sitio del suceso, personal policial pudo levantar especies que presumen la participación de terceras personas. De lo anterior se le informó al fiscal de turno, que dispuso la concurrencia personal a abocar. Se encontró en el lugar un lienzo que señalaba una solidaridad respecto a Eloy Alarcón Menque, y al mismo tiempo se encontró un cargador con balas en el lugar.
En uno de los inmuebles quemados fue encontrada una gran pancarta relacionando este hecho, reivindicando este atentado incendiario con la muerte de Eloy Alarcón Manquepán, el hombre de 31 años que fue asesinado luego de ingresar a un predio de la comuna de Villarrica, ubicado en la ruta que va entre Villarrica y Licanray, y cuyos funerales van a ser realizados durante esta jornada. También durante esta misma jornada va a realizarse la audiencia de formalización de cargos en contra del presunto homicida de este hombre, un hombre de 51 años que se encuentra detenido, identificado desde el mismo día del homicidio. Se espera en ese sentido para las próximas horas que haya alguna resolución de parte del Ministerio Público en cuanto a la formalización de cargos en contra de esta persona acusada del homicidio, en un hecho que es relacionado a través de esta pancarta con el atentado incendiario que sufrieron 3 inmuebles en el sector Peleco durante horas de la madrugada en la comuna de Cañete. David Yáñez, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Son las 13:56. Nos vamos a la pausa en 24 tardes. Hay 18 grados en la capital. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más información. Dos de la tarde con 2 minutos, conectamos con el balance COVID de la jornada. Escuchemos al subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, y los cambios también en el plan paso a paso. COVID, recordándoles que lo más importante es cuidarnos entre todas y todos, aplicando adecuadamente todas las capas de protección que tenemos a nuestra disposición. Use su mascarilla de forma correcta, por favor. Ventile los espacios, lávese las manos, mantenga la distancia saludable de al menos 1 metro y sobre todo mantenga su vacunación al día, tanto para COVID como para las otras enfermedades relacionadas con el invierno, como la influenza, para las cuales tenemos vacunas que son eficaces y son seguras. Debemos aprovechar todas las medidas de protección que tenemos disponibles para cuidarnos a nosotros mismos y a toda la comunidad. Con esto llegamos al final de nuestro punto COVID. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a las personas que hoy nos están escuchando y damos paso a las preguntas de la prensa que nos acompaña el día de hoy. Hola, buenas. Fernando Fabres de Radio ADN. Una pregunta para la ministra de Salud. Respecto del... espero que llegue la ministra entonces. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Ministra, respecto de la vacunación contra la influenza, ¿cómo se han dado los números? Fueron 2 años en donde hubo confinamiento, desaparecen los virus estacionales y ahora vuelven a aparecer con mayor fuerza. ¿Cuáles son las medidas? También consultarle también por la vacunación en contra del COVID-19. Cada 6 meses se da esta dicotomía en que suben los números de vacunados, pero también suben los números de casos activos. Entonces, ¿cómo se trabaja eso desde el Ministerio? Y también preguntarle las cifras de rezagados de la 3ª y 4ª dosis. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que quiero señalar es que efectivamente tienes razón, que llevábamos 2 inviernos en que no teníamos la circulación de los virus respiratorios y eso hace aún más importante esta mirada de la protección, ¿no?, de las vacunas, pero también de las otras capas de protección. También digamos que en las enfermedades respiratorias estacionales estas medidas de protección también actúan. O sea que también lavarnos las manos, usar mascarillas cuando estamos frente a síntomas respiratorios y hay población de riesgo. O sea que lo que hemos aprendido para el COVID también se expresa beneficiosamente en las prácticas que tendremos para las enfermedades respiratorias. Con influenza ya estamos cercanos al 80%, 79 y fracción, así que estamos muy contentos, no vamos a parar ahí, vamos a seguir, así como no paramos el 1 de junio, o sea, nosotros creemos que tenemos que lograr cobertura lo más amplia posible porque eso nos permite estar más tranquilos. En el caso de los rezagados, efectivamente, nosotros cuando el 1 de junio hicimos ese corte, había alrededor de 1.900.000 personas que quedaban sin pase. Ahora ese grupo de personas, al corte de ahora, estamos en 1.700.000 cercano.
y por tanto entre tercera y cuarta dosis, tercera dosis hay 800 y un poco más de personas, un poco más de 800.000 personas que están al debe con respecto a la vacuna, la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo. Lo que quiero decir es que hemos ido sistemáticamente disminuyendo este grupo de población de rezagados, y yo quiero agradecer a los 14 millones de habitantes que están con las vacunas al día. O sea, ponemos el foco en los rezagados, pero también en este ánimo positivo que queremos instalar, en este ánimo distinto, no solo del agotamiento de las medidas, sino que la renovación del espíritu de las medidas, es que felicitemos a los 14 millones de personas que se encuentran vacunadas. Escuchábamos a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, sobre diferentes puntos, los rezagados, también las complicaciones que se están viendo. Empieza a amanecer de alguna forma el invierno en nuestro país, en las enfermedades respiratorias también. El nivel de contagios esta jornada, 4.278, 15% de positividad a nivel metropolitano, 11% a nivel nacional, cifras que siguen preocupando. Internacional. Revisamos la información del mundo más relevante de este martes 7 de junio junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos con esta masiva caravana de inmigrantes que salió de México rumbo a Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos en estos momentos va a ser la sede de la Cumbre de las Américas, y ellos quieren aprovechar también esta coyuntura para hablar obviamente de esta problemática, Andrés, que sigue marcando las relaciones entre México y Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Es una de las caravanas más grandes vistas en los últimos años. Hay al menos 10.000 migrantes de distintas nacionalidades que se juntaron para organizar una masiva salida en México hacia Estados Unidos, y la razón del éxodo es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no tiene citas disponibles hasta el mes de agosto. Ellos dicen que hay lentitud, que hay burocracia en el Instituto Nacional de Migración en este país, y ocurre además en el medio del inicio de la celebración de la Cumbre de las Américas, que recordemos se está llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la zona oeste del país, desde el 6 hasta el 10 de junio. Ellos quieren obviamente sentar este precedente. Recordemos además que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no va a asistir finalmente a este encuentro, pero sí quieren que no solamente los países como México, sino también Guatemala, Honduras, El Salvador, que son países que tienen gran cantidad de migrantes, se puedan abordar estas problemáticas. Ya ha hablado también durante esta jornada la vicepresidenta Kamala Harris, que ha anunciado una millonaria inyección de recursos para justamente poder lidiar con el drama que tienen los migrantes, que en este caso son 10.000 personas que parten desde México de distintas nacionalidades rumbo hacia Estados Unidos. Y vamos a seguir hablando de la Cumbre de las Américas. Veamos ahora qué pasa con el presidente de Venezuela, con Nicolás Maduro, que va a ser uno de los ausentes durante esta cita. Le pidió a su par argentino Alberto Fernández que convoquen a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, que se conoce con la sílaba de CELAC. Y la petición de Maduro se da ante la exclusión por parte de Estados Unidos de su país, también de Cuba, de Nicaragua, de la Cumbre de las Américas. A pesar de calificar como una discriminación no incluir a esos tres países en la reunión, Maduro llamó a Fernández a invitar al mandatario estadounidense Joe Biden a la cumbre de la CELAC para que él pueda ser parte entonces de este foro, y además agradeció a Andrés Manuel López Obrador el gesto que tuvo de haber dicho que no iba a ir, obviamente como una suerte de protesta por no haber podido convocar a estos tres países que Estados Unidos tiene el argumento de que no son países democráticos. Repasemos parte de las declaraciones que ha entregado durante esta jornada Nicolás Maduro. Tendrá que ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos, presidida por usted, quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo, más temprano que tarde, a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe, y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia. Sería una suerte de cumbre paralela. Recordemos que ya en semanas pasadas se había dado también una cumbre del ALBA, que era este organismo que había sido fundado por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, y que finalmente se sumaría a esta nueva iniciativa que todavía Argentina no avala, pero que recordemos también el presidente Fernández y también el presidente de Bolivia, Luis Arce, se habían mostrado bastante en desacuerdo con que se marginara a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba de la cita regional. Y hablar que sea el ALBA, CELAC, UNASUR, PROSUR, siempre con distintas sensibilidades políticas, pero en el fondo no hay ningún
grupo que logra, por lo menos los últimos años, se intentó alguna vez con Mercosur, que reúna a todos los países de América Latina. No se ha podido en décadas. Tratando de emular lo que es la Unión Europea. Aquí no se ha podido ni hacer. No se ha podido. Aparte, Nico, hay un punto bien importante, Andrés, tiene que ver con la disrupción que marcó Venezuela y también el hecho de que no se respetaban las relaciones, obviamente, en la política interna. Eso hizo que varios países crearan organismos paralelos, que Venezuela empezara a ser marginada también de ese tipo de citas, lo cual vamos a ver en la Cumbre de las Américas. Nos vamos a quedar en América Latina. Veamos ahora qué pasa en Bolivia con la expresidenta Yanine Áñez, porque la Fiscalía de este país está pidiendo 15 años de cárcel para esta exmandataria interina, la máxima sanción que puede exigirse para un expresidente boliviano. A causa se sumaron además cientos de bolivianos con carteles de apoyo a la petición de los fiscales. Áñez, recordemos que está acusada por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, por incumplimiento de deberes en su defensa. La abogada asegura que esto es obra de una persecución política en su contra. Recordar un poco el contexto, y es que Áñez se había proclamado presidenta luego de la salida de Evo Morales en 2019, algo que el actual gobierno de Luis Arce califica a todas luces como un golpe de Estado, y por eso le está dando este tratamiento a la exmandataria tras la crisis política en el país. Durante la audiencia, Yanine Áñez sufrió una descompensación en la cárcel, donde se encuentra en prisión preventiva desde marzo del año pasado, por lo que se suspendió finalmente la audiencia para este martes, que además es algo repetitivo. Cada vez que ella es citada a audiencia sufre algún tipo de percance de salud que hace que su proceso se siga extendiendo. Al menos esa es la versión que entrega el gobierno boliviano. Y hablemos ahora de lo que ha pasado en la Unión Europea, porque aprobaron el acuerdo para establecer un cargador universal. Dicen ellos que va a ser para todos los aparatos electrónicos a partir del 2024. Hasta un cargador de celulares. Cargador de celulares, Andrés, pero sirve para cualquier tipo de dispositivo electrónico. Se utiliza obviamente para la mayoría de smartphones, pero también se puede usar para tabletas. Esto a excepción del iPhone. La medida busca reducir la basura electrónica, facilitar en la vida a los consumidores. Increíble que sea una decisión de Estado de alguna forma. Completamente, aparte de varios estados, de decenas de estados, la necesidad de comprar este nuevo cargador cuando adquieran algún dispositivo electrónico. A pesar de que se buscaba alcanzar esta medida, no se esperaba que esto sucediera antes del 2026. Ahora solo falta que sea aprobado por el Consejo de la Unión Europea, que esto vaya al Parlamento Europeo, obviamente, pero lo que ellos quieren es tratar de reducir a todas luces lo que ellas llaman basura electrónica. Y esto es la Unión Europea solamente. La Unión Europea. No a nivel mundial, para explicar. Exactamente, pero es una buena medida, obviamente, para poder emular en otros países. Y revisemos ahora qué pasa en Asia, porque Corea del Sur y Estados Unidos realizaron una nueva demostración aérea ante el líder norcoreano Kim Jong-un. Ayer les mostrábamos lanzamiento de misiles, ahora es estos aliados que enviaron aviones sobre el mar del oeste de Corea durante este martes en la mañana, luego del lanzamiento que les habíamos mostrado de los 8 misiles balísticos de corto alcance el domingo. Son algunos de los gestos que está empezando a tomar Corea del Sur, también acompañado por Estados Unidos, avalado por Japón, para responder de cierta forma a esos 18 lanzamientos de misiles que ha hecho el régimen norcoreano durante este año. Son vuelos que se produjeron en medio de renovados temores de que el régimen esté a punto de realizar una nueva prueba de armas nucleares. Recordemos además que todo este tema de las armas nucleares está prácticamente estancado desde hace 3 años y se cree que Norcorea abrió de nuevo los túneles utilizados para probar este tipo de armamento, algo que no se realizaba desde 2017. Ambos países, tanto Corea del Sur como Estados Unidos, lanzaron 8 misiles este lunes como advertencia a Corea del Norte en el marco de una forma de tratar de disuadir a Kim Jong-un de estos nuevos lanzamientos de misiles. Y seguimos en Asia, nos vamos ahora para China, porque hay graves inundaciones en el gigante asiático que han obligado a evacuar a decenas de miles de personas. Realmente las imágenes son muy impactantes. La ciudad de Gansu, en la provincia de Jiangxi, se ha visto duramente afectada por torrenciales lluvias que han obligado a evacuar obviamente a cientos de aldeanos. Las precipitaciones cayeron entre las 3 y las 9 horas de este lunes, alcanzaron a acumular 265 milímetros de agua. Obviamente se provocó esta inundación que estamos viendo, que afectó no solamente las zonas residenciales, también zonas de cultivo, carreteras, vías. Las autoridades locales emitieron la alerta máxima por tormentas, lo que además obligó a suspender las clases para más de 10.000 escolares. Y revisemos ahora un video que se ha hecho viral en Colombia y que ha causado mucha polémica porque se ve, Andrés, a unas modelos haciendo uso de las instalaciones militares de un batallón. Esto pasa en la ciudad de Manizales. Obviamente hay todo un debate sobre violencia de género. Sin embargo, se realizó y se hizo viral este video de 15 segundos porque se había grabado en el batallón Ayacucho, que queda ubicado en esta ciudad, en el marco de una graduación de una academia de modelos.
de Big Model y que además había otra fundación también de modelos involucrados. Desde el mes de abril ellos habían pedido que se diera algún espacio en la instalación militar, y en el video se puede ver a las modelos pues desfilando prácticamente en body. Al principio de toda la información se hablaba de que eran militares, luego de eso se aclaró la información, finalmente eran modelos que se estaban graduando. Pero igual es raro en una instalación militar, graduación de modelo, una cosa, un cruce bien alambicado. Exactamente, y claro, eso obligó al que el ejército colombiano tuviera que salir al paso, explicar qué era lo que había pasado. Ellos aseguraban que ellos desde abril habían habilitado sus instalaciones, que era algo que pasaba el fin de semana, que de hecho pasó el fin de semana pasado, y que simplemente era un desfile, y este fragmento que se vio en redes sociales fue solo parte de un desfile de modas en donde se dieron distintos vestuarios, desde los años 20 hasta los más futuristas, pero obviamente no deja de molestar que se viera este contexto, unas modelos prácticamente en body desfilando delante de un batallón militar, en donde finalmente generó obviamente algún tipo de problema en redes sociales, de muchas informaciones también. Lloviendo al aire libre, una cosa muy extraña, ¿no? Completamente, y eso hace parte obviamente del debate de redes sociales y obligó al ejército colombiano a poder dar explicaciones sobre este tema. Narcopelucas, ¿qué es esto? Nos vamos ahora a Panamá, muy cerquita de Colombia, Andrés, porque 2 mujeres fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Tocumen por traficar drogas dentro de sus pelucas. La primera mujer de nacionalidad colombiana llamó la atención de la policía panameña porque tenía un peinado muy frondoso. Por esa razón le hicieron pasar por un escáner donde se dieron cuenta que esta mujer llevaba 67 envoltorios negros cilíndricos con cocaína al interior. Horas más tarde, otra mujer colombiana fue arrestada por la misma razón. Ambas tenían como destino Madrid. Y el Ministerio Público de Panamá informó a través de sus redes sociales que ambas mujeres recibieron sentencia después de haber sido obviamente interceptadas en el aeropuerto en medio de este nuevo mecanismo para llevar drogas hacia el continente europeo. Uno siempre piensa que lo ha visto todo, ¿eh? No, siempre puede haber más, Andrés. Desde frutas, cajones, toda una serie obviamente. Peluca, ¿cómo pero pelucas obviamente se había visto pocas veces. Y vamos ahora a imágenes mucho más amables, porque las siguientes imágenes se hicieron virales cuando un conductor, esto sucedió en la ciudad de Cali, ayudó a un adulto mayor a cruzar la calle. Era no era el abuelito del TikTok, nada que ver. No, no es el viejito del TikTok, Andrés, no hablemos de ese tema. Es un conductor ejemplar de la ciudad de Cali, del sistema de Mío, que es para nosotros más o menos el Transantiago. Y el video muestra el momento en el que el chofer toma de la mano al adulto mayor que caminaba con ayuda de un bastón para ayudarlo a cruzar la calle hasta un lugar seguro. Fue un momento muy tierno, ocurrió en una de las calles más transitadas de esa ciudad colombiana. Claro, después no pudo volver al auto. Obviamente. Después hubo toda una serie de esas imágenes, según comentó a medios locales. Aseguró que él vio en ese adulto mayor a alguien que podría ser su papá. Obviamente, cuando se devuelve a la micro, recibe todos los aplausos de los pasajeros, que aplaudieron el gesto, sobre todo cuando subió para seguir con su recorrido. Una de las imágenes que muestra que la amabilidad siempre debe ser primero. Qué maravillosa. Con la abuelita allá, ¿a dónde en Medellín me dijiste? En Cali. En Cali. Nos vamos a la pausa, Andrea Aguilar, muchas gracias por la información. Que estén bien, buenas tardes. Vamos a la pausa con esta imagen desde Cali, Colombia. Convención Constitucional. Los sectores de centro y centro-izquierda pertenecientes a la Comisión de Normas Transitorias presentaron la propuesta para las reformas a la posible nueva Carta Magna y el fin del Senado. Esta es, obviamente, si es que se aprueba el documento el próximo 4 de septiembre. Valentina Reyes con toda la información en una decisión bien importante de cara a lo que queda. Vale, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta las 4:30 de la madrugada estuvieron parte de los convencionales de normas transitorias trabajando en el Palacio Pereira. Ellos tenían plazo hasta las 23:59 del día de ayer, pero extendieron este plazo para presentar indicaciones hasta las 8:30 de la mañana de hoy. Las indicaciones son esas propuestas para normas transitorias. ¿Para qué? Para que la comisión las vote y luego el pleno de la Convención Constitucional. Hemos dicho que las normas transitorias son aquellas que permitirían transitar de una constitución, de la actual a la nueva constitución, por supuesto si se aprueba el día 4 de septiembre. Y aquí uno de los nudos más importantes se ha dado en cuanto a la pregunta:
cómo el actual Congreso, el Congreso en funciones, podría modificar la nueva Constitución. Se propuso en primer lugar un quórum de 2/3. Esto fue rechazado por el Pleno y por eso fueron necesarios nuevos entendimientos. ¿A qué propuesta se llegó durante la jornada de la madrugada de este día martes? A un quórum de 4/7. Esto quiere decir 89 senadores tendrían que aprobar la reforma constitucional y también en torno a unos 89 diputados y unos 30 senadores. Esto además se agrega que no solo se necesitaría el número de votos del Congreso, sino que además lo que están pidiendo es que haya un plebiscito ratificatorio si las reformas constitucionales tienen que ver con ciertos temas, como reformas al régimen político, diseño del Congreso, también si es que se quiere modificar, por ejemplo, ciertas normas de derechos fundamentales, y se agregó a esto derechos de la naturaleza. Estamos hablando de reformas constitucionales que, lo reiteramos, serían posibles por un quórum de 4/7 por parte del Congreso, más un plebiscito ratificatorio, donde la ciudadanía sería convocada para aprobar o rechazar estas modificaciones a la Constitución. Esa es la propuesta, debe ser ratificada. Le explican más en detalle tanto Alondra Carrillo de Movimientos Sociales Constituyentes como Mauricio Daza de Independientes No Neutrales. Bueno, en normas transitorias se presentó una propuesta por varios colectivos que involucra autorizar al actual Congreso para cambiar la nueva Constitución en el caso que ella se apruebe. La mayoría debe ser de 4/7 de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, para llegar a un acuerdo de reforma de la nueva Constitución. En aquellos casos en los cuales existan 4/7 de acuerdo, pero menos de 2/3 de votos a favor de una reforma constitucional, se va a requerir de un referéndum, o sea, de una consulta ciudadana para validar esta reforma que haga el actual Congreso de la nueva Constitución. Concurrimos a un acuerdo que, además de establecer el quórum de 4/7 para la reforma constitucional, también establece otras cosas que para nosotras constituyen garantías respecto de que la implementación de la nueva Constitución, primero, va a proteger la legitimidad democrática de este nuevo texto constitucional y, segundo, muy importante, va a asegurarse de implementar con celeridad los cambios más urgentes que ha exigido la ciudadanía. 4/7, acá tenemos el número exacto. Se necesitaría para reformar la Constitución el voto favorable de 89 diputados y de 29 senadores, además de ciertos temas que necesitarían este referéndum ratificatorio. Hay también declaraciones de otros sectores. Vamos por Chile no presentó propuestas para las normas transitorias, no llegaron a acuerdos, pero ¿qué piensan sobre lo que sí se presentó, sobre esta propuesta de entendimiento entre los sectores de centro y centro-izquierda? Vamos a revisar voces de Vamos por Chile. Si bien se baja o cambia lo inicialmente propuesto de los 2/3, consideramos que igual al incluir el referéndum revocatorio se siguen colocando ciertos impedimentos, ciertos cerrojos para poder efectivamente permitir cambios a la actual o la propuesta de constitución que pueda ser aprobada el 4 de septiembre. Creemos que es poco democrático, pero por sobre todo que deja de manifiesto la poca confianza que tiene este órgano constitucional en el actual Congreso, sobre todo en la Cámara de Senadores. Con respecto a la norma presentada, una indicación que alteraría el quórum para reforma de Constitución para el actual Congreso, para el actual Senado, con un quórum de 4/7 y referéndum en algunas materias, nosotros no nos parece una norma adecuada, no nos parece. Hubiéramos preferido absolutamente mantener el actual sistema, así como se mantendría la institución que podría modificar la Constitución, el Senado también mantener exactamente con sus actuales atribuciones, facultades y por supuesto los quórums. No creemos que sea una buena solución, es más una solución de consenso o de negociación entre sectores de izquierda, y nosotros hubiéramos preferido de todas maneras mantener el actual sistema intacto, tanto la existencia del Senado como los procedimientos, quórums y tramitación necesaria para reformar la Constitución en el futuro. Bien, y otra propuesta en estas indicaciones de normas transitorias es reponer el fin del Senado para el año 2026. Recordemos que el texto de borrador de propuesta constitucional lo que indica es que no existiría el Senado, sino que una Cámara de las Regiones. ¿Qué dicen los senadores en ejercicio? Pues se terminaría su periodo del 2026. Vamos a revisar lo que dice el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también el senador Rojo Edwards del Partido Republicano.
Bueno, yo envié un oficio formal a la Convención Constitucional ante la consulta respecto a las normas transitorias, en que expresé la posición mayoritaria de la corporación, no unánime, pero sí mayoritaria, en orden a que los mandatos democráticos, cuando la ciudadanía se ha expresado en las urnas, deben ser respetados. Más aún cuando estamos en presencia de un Congreso Nacional íntegramente elegido con un sistema proporcional y adicionalmente 27 de los 50 senadores y la totalidad de la Cámara de Diputados se renovó con posterioridad a la elección de la Convención Constitucional. Por tanto, cuentan con legitimidad suficiente. Hay una gran cantidad de senadores que efectivamente fueron electos hasta el año 2026. Hay otros senadores que fueron electos hasta el año 2030. Esa fue la voluntad popular que se expresó hace un par de meses atrás. Y lo razonable es que eso se respeten, pero obviamente esa es la opinión que creo que tenemos la mayoría de los senadores, pero estará por verse qué es lo que finalmente se decide, en particular en la votación de apruebo o rechazo el 4 de septiembre. Bien, son propuestas, insistimos, son propuestas que deben ser votadas por la Comisión de Normas Transitorias. Esto se desarrollaría el día de mañana y el día 14 de junio, el próximo martes, ya el Pleno se reúne para votar por última vez estas normas transitorias. No hay otra vuelta, no hay otra oportunidad porque se van acabando los plazos de la Convención Constitucional. Así que hay que ver si estas propuestas finalmente llegan al borrador de propuesta constitucional, Andrés Vial. Valentina Reyes, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. De la convención pasamos a la información económica. Son datos que reflejan un poco el cambio en el ánimo de muchas personas que están a punto de jubilar y este año están decidiendo dar ese paso hacia otra etapa, obviamente, en la vida, y ha aumentado históricamente la cantidad de nuevos pensionados en nuestro país. Vamos a revisar la primera gráfica de acuerdo a este número, a este estudio publicado por la consultora CIEDES. A ver, entre enero y abril del 2021, para tomar un poco el contexto, 32.000 personas decidieron, hombres y mujeres, pensionarse. Nuevos pensionados entre enero y abril del año pasado, 32.000. Pero vean cómo creció a este año, a 59.000 personas exactamente en el mismo periodo. Los primeros 4 meses del año, un crecimiento del 81%. En el caso de las mujeres, el crecimiento es de un 88%. En el caso de los hombres, el crecimiento es de un 74%. Vamos a ver la siguiente gráfica y les vamos a ir explicando también las razones por las cuales se da este fenómeno. La principal razón y fundamental tiene que ver con la pensión garantizada universal aprobada a principios de año, que ya se está pagando en nuestro país. Este piso, de alguna forma de 185.000 pesos, es el que lleva a muchos a definitivamente pensionarse, jubilarse. Si ya las pensiones eran malas, obviamente, esto da una suerte de soporte, de dignidad a miles de chilenas y chilenos y que los lleva definitivamente a pensionarse. Vamos con la siguiente gráfica y recordemos que también la pensión garantizada universal les permite, ojalá uno no quisiera que eso ocurriera, que puedan seguir trabajando con la pensión básica que existía antes. Las personas que estaban jubiladas bajo ese régimen y seguían trabajando tenían que hacerlo en negro. Esta vez pueden hacerlo con contrato. A ver, también las tasas de interés más altas con que se reajustan periódicamente las jubilaciones, sobre todo retiro programado, también han acompañado que muchos se vayan pensionando. Y también las rentabilidades del fondo D y E, sobre todo el E, que el año pasado fue un desastre. Este año ha mejorado el fondo E, es el único que registra números azules y ha llevado a muchos a sumarse a la cantidad de personas pasivas, podríamos decir, jubilados en nuestro país. Vamos con la siguiente gráfica en cuanto a el promedio de los nuevos pensionados. De estas 59.000 personas, el caso de los hombres, la pensión promedio es 322.000 pesos, un 26% menos que el año pasado, que tiene razón obviamente con los retiros de fondos de pensiones, los retiros el primero, segundo y tercero, y también las mujeres, el promedio, y vean la diferencia con los hombres, y ahí está el reflejo de las lagunas previsionales, 143.000 pesos la pensión promedio de las mujeres, de las nuevas pensionadas en nuestra economía, 31% menos que el año pasado, también tiene relación con los retiros de fondos previsionales. De esto conversamos con los encargados de la consultora CIEDES. Esto básicamente obedece a un efecto rezago, es decir, muchas personas postergaron su trámite de jubilación en el contexto de la pandemia y posteriormente también durante el año 2021 en el contexto de la caída en los fondos conservadores que afectaron sus saldos. Durante ese tiempo entonces ocurrió que la recomendación en general
fue que las personas postergaran su trámite de jubilación a la medida de lo posible. Ahora, hay otros efectos que se agregan a este efecto de recuperación, que han mejorado los incentivos a jubilarse en términos del acceso a las nuevas pensiones. Estamos viendo que la tasa de interés técnico que se utiliza para el cálculo de las pensiones también ha mejorado. Eso hace que el monto de las pensiones sea un poco más atractivo y por lo tanto entonces las personas tomen la decisión finalmente de jubilar. También hemos visto una recuperación de los fondos conservadores durante este año. Yo diría que también hay un elemento adicional que tiene que ver con la creación de la PGU. ¿Sí? Ahora. Dejamos un minuto de la economía, nos trasladamos a Estados Unidos. A esta hora está hablando el alcalde de Los Ángeles tras la reunión con quien lo vemos a su izquierda, obviamente, el presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a los Estados Unidos con Kevin Felgueras. Kevin, te escuchamos. Water, which is so critical to life, water, which is critical to the growth of this city, and the lessons that we've learned in the middle of a drought to try to make sure we do everything we can. As we know here, California. Lo que está hablando el alcalde de Los Ángeles decía que esta reunión se trataba principalmente de los elementos vitales como el agua. Cómo se usa el agua, cómo se captura el agua para lograr el progreso. Están preparados para trabajar con los aliados internacionales, obviamente esta alianza entre Los Ángeles y nuestro país. Económicos, nuestro trabajo contra el cambio climático. These are things that are very important to us to strengthen those economic and cultural ties. Our work on things like Son situaciones muy importantes, sobre todo para la economía de ambos, la economía de Los Ángeles y de Chile. Habla de una reunión que se tuvo la semana pasada con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, cómo asegurar el recurso del agua y cómo asegurar el futuro del resto. Ahí habla también de estar acompañado por el presidente de la República y la canciller Antonia Urrejola. Reducir 25% el uso per cápita del agua es parte de las medidas que se han tomado desde la alcaldía que ha comandado Eric Garcetti. Gracias al presidente por su liderazgo. En Los Ángeles hemos trabajado arduamente para conservar agua y hemos progresado mucho, pero sé que hay aún mucho más que aprender y más por hacer. La sequía y la escasez de agua son desafíos compartidos y estamos listos para trabajar con socios nacionales e internacionales para compartir las mejores prácticas y crear un futuro resiliente para todos. Gracias por este acuerdo y gracias por su acción y la amistad entre nuestra ciudad y su país. Mi ciudad es su ciudad. Muchísimas gracias. And with that, please welcome the great president of Chile. Pleasure. Thank you. And discúlpame. Va a votar el alcalde porque hoy es las elecciones municipales, de hecho, de esta ciudad, así que el alcalde Garcetti se retira, deja el punto de prensa y él se va a votar justamente, deja al presidente de la República, Gabriel Boric, en este podio acá en Los Ángeles. Vamos a hablar en español. Muchísimas gracias al alcalde de Los Ángeles, Eric, con quien tuvimos, como él bien decía, una muy instructiva conversación, primero sobre las cosas que nos unen con California. Para nuestros queridos y queridas ciudadanos chilenos, California es un estado que tiene prácticamente el mismo tamaño que Chile. La conurbación de Los Ángeles tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que nuestro país, cerca de 19 millones de personas. Por lo tanto, y además estamos enfrentando desafíos similares en torno, por ejemplo, a la necesidad de un crecimiento más equitativo, en torno a el liderazgo de las mujeres, a una política con perspectiva de género que se está impulsando y, por sobre todo, lo que conversamos hoy día, el enfrentamiento a la crisis climática. California, tal como Chile, enfrenta una sequía que es brutal. Y sin embargo, en California han logrado, pese al aumento de población de más de 1 millón de habitantes en las últimas décadas, han logrado disminuir el consumo de agua.
Y por lo tanto ahí hay ciertas herramientas de las cuales tenemos que aprender, y ese fue el memorándum que firmamos con nuestra canciller, Antonio Urrejola, para poder llevar a nuestro país las mejores prácticas en torno a el uso y el cuidado de este elemento que tan necesario es y que tanta falta nos hace mejor cuidarlo en Chile. Una de las cosas que aprendimos son los procesos de reciclaje del agua, y vamos a trabajar en conjunto también con la alcaldía para, insisto, llevar a Chile sus mejores prácticas. Otra de las cosas que a mí por lo menos me gustó mucho de lo que nos contaban es que sus servicios sanitarios son públicos. Y acá en LA, en Los Ángeles, están muy orgullosos de aquello. Sin lugar a dudas, tenemos muchas otras cosas en las cuales seguir trabajando. Vamos a tener en la tarde una reunión con grandes empresas que trabajan acá en Los Ángeles, bueno, en Estados Unidos en general, para darles cuenta, las noticias de cuál es la situación hoy día en Chile, y que sepan de que nuestro país es un lugar seguro y deseable para invertir y que podemos crecer juntos. Así que estoy muy contento con esta reunión, hemos aprendido mucho y además hemos compartido experiencias recíprocas. Otra de las cosas que conversábamos es respecto de las Olimpiadas, tal como nosotros vamos a tener los Panamericanos el próximo año en Santiago. Acá en Los Ángeles van a tener por tercera vez en su historia las Olimpiadas en un par de años más, 2028 si mal no recuerdo, y cómo nos estamos preparando para aquello y que deje un beneficio para la población y no sea solamente la fiesta del deporte en el momento, sino también vaya un paso más allá y ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. Así que ha sido una muy instructiva reunión. Muchas gracias a nuestro embajador en Estados Unidos, Gabriel Valdés, a nuestra canciller, Antonio Urrejola, por además liderar las conversaciones previas que permitieron firmar el memorándum, y quedo atento a vuestras preguntas de la prensa chilena que nos acompaña, y no sé si hay prensa de otros países también. ¿Cómo está, presidente, canciller, embajador? Tengo una consulta respecto a Néstor Aburto. Tiene que ver con temas económicos, presidente. Son dos preguntas, prácticamente está una enlazada con la otra. Ayer, frente a un público específico, usted dijo que no era Nicolás Maduro. ¿Podría explicar por qué hace esa diferencia y a quién le está hablando? Y segundo, ¿cuál ha sido la recepción del empresariado cuando usted entrega argumentos del proceso que está viviendo nuestro país, tanto con la Convención Constitucional como también con las reformas estructurales que propone su gobierno? Gracias. Respecto a lo primero, es muy sencillo. Han habido muchas caricaturas respecto de qué es lo que significa ser de izquierda en el mundo hoy día. Y nosotros venimos a reivindicar con mucha alegría de que es posible levantar un proyecto de izquierda que sea democrático, que tenga un profundo respeto por los derechos humanos, que fomente el crecimiento inclusivo y en donde nadie se quede atrás. Y eso es lo que estamos llevando adelante en Chile. Una preocupación sostenida por mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes con una perspectiva de igualdad, de mayores derechos sociales, de construir un estado de bienestar que no discrimine según preferencias políticas y que además enfrente los principales desafíos que tenemos comunes en el planeta, como por ejemplo la pandemia, la crisis climática o los procesos migratorios. Y como sé que hay preocupación de que en América Latina han habido dudas respecto a la vocación democrática de algunos liderazgos, yo vengo a reafirmar cuál es la nuestra. Somos un país con una tradición democrática importante y nuestra izquierda, además, nuestro gobierno hoy día, pero por sobre todo nuestro Estado, más allá de las diferencias políticas legítimas que hay, es profundamente democrático y respetuoso de los derechos humanos y un lugar, además, seguro para invertir. Porque tenemos absolutamente claro que para salir adelante, para mejorar nuestras condiciones de vida, tenemos que trabajar juntos, sector público y sector privado. Por eso aquella mención. Sobre lo segundo, la verdad es que el recibimiento que hemos tenido por parte de los CEOs de empresas tanto en Canadá como también algunas conversaciones preliminares que hemos tenido acá en Estados Unidos es tremendamente positivo. Los empresarios del mundo entienden de que es necesario cambiar y que es necesario mejorar nuestras instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren. Y eso es justamente lo que ha buscado, desde mi punto de vista, el proceso constituyente. Adaptar nuestras instituciones a los tiempos que corren para poder tener un crecimiento que sea inclusivo y en el cual nadie se quede atrás. Eso se entiende perfectamente afuera. La verdad es que hay una gran valoración de la fortaleza institucional de Chile. Y la sensación que he tenido, por lo menos con las conversaciones con diferentes líderes empresariales
de diferentes países es que valoran de que en Chile hayamos optado en un momento de crisis por más democracia. Eso es lo que significa el proceso constituyente, más democracia. Y es lo que vamos justamente también a definir en nuestro país el 4 de septiembre en el plebiscito. Presidente, canciller, ¿cómo está, presidente, embajador? Muy buenas tardes. Quiero preguntarle, presidente, por la materia migratoria. Se habló al principio de su gobierno de establecer, por ejemplo, un sistema de cuotas, entendiendo el origen de su visita acá a Estados Unidos, que es la Cumbre de las Américas, pero con la exclusión de algunos países como Venezuela, por ejemplo, ¿se puede lograr algo concreto para nuestro país, para Chile, en esa materia o a nivel internacional, por ejemplo, ya que no viene el presidente de México para Estados Unidos? Quizás un acuerdo más global se puede lograr en medio de esta cumbre y también con algo específico de nuestro país. ¿Qué está pasando con las expulsiones de personas migrantes en nuestro país? ¿Se siguen realizando estas expulsiones? ¿Se detuvieron? ¿Cuál es el estado del arte sobre eso? Muchas gracias. Sobre lo primero, nosotros hemos lamentado de que el anfitrión, Estados Unidos, donde hoy día estamos, haya optado por una política de exclusión, porque creemos que justamente en el diálogo democrático cuando se logran mejorar las dificultades que enfrentamos como continente. Y por eso evidentemente va a ser más difícil llegar a acuerdos en ciertas materias, pero nosotros los vamos a promover igual. Estamos aquí porque Chile, nuestro país, el Estado chileno, cree profundamente en el multilateralismo. Y lo vamos a conversar con el presidente de Colombia, con el presidente de Perú, que nuestras naciones son las que más migración venezolana justamente han recibido durante los últimos años. Y vamos a invitar al resto de los países de América Latina a que nos hagamos cargo en conjunto de este desafío. Hoy día es Venezuela, mañana puede ser otro. Y ahí es importante que veamos también la tragedia que hay detrás de estas crisis. Evidentemente el problema se origina en Venezuela, eso no está en discusión, pero la vida de cada una de las personas que migra es algo que tenemos que ver desde una perspectiva también humanitaria y entender de que no es posible hacernos cargo desde un solo país. Obviamente, cuando uno ve la situación en Iquique, en Arica, o cuando uno ve la situación en los lugares fronterizos de Colombia, es tremendamente crítica, porque los servicios públicos se ven presionados, porque las ciudades no están preparadas para acoger a tal cantidad de gente, y eso significa que tenemos que abordarlo en conjunto, como región. Yo espero, y lo que voy a promover en esta cumbre, es que como continente logremos tener una sola voz respecto a estas cosas. Que el tema internacional respecto de América Latina y nuestro continente americano deje de ser solamente Venezuela y Cuba. Tenemos muchas cosas que proponerle al mundo en tema de impuestos justos, en temas de crisis de cambio climático, en tema de cómo abordar el cambio migratorio. Hemos firmado acuerdos con Canadá para la protección de los océanos. Hoy día un entendimiento para la mejor utilización del agua. Entonces, esta cumbre, nosotros por lo menos desde Chile la vamos a aprovechar para instalar nuestro liderazgo también en otros temas. Y sobre lo segundo, las expulsiones se siguen realizando como corresponde. Lo que pasa es que a diferencia de antes, sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuestas a esta situación. Gracias. Hola, presidente. Buenos días. Isabel Caro. Presidente, se confirmó que su par de Brasil, Jair Bolsonaro, va a participar de la Cumbre de las Américas. ¿Usted va a hacer algún esfuerzo para sostener una bilateral con él? Y lo segundo, tras el tiempo transcurrido, ¿Chile va a insistir en la nominación de Sebastián de Polo para esa embajada? Nosotros tenemos varias bilaterales abiertas. Yo como representante del Estado de Chile tengo el deber y el mandato de relacionarme con los presidentes de los países de nuestra región. No tenemos ninguna reunión hoy día concertada, no la descarto. Es evidente las diferencias que tenemos de principios con el presidente Bolsonaro, pero yo respeto la soberanía del pueblo brasileño. Y por lo tanto, como jefe de Estado, si se da la oportunidad de reunirnos y conversar en términos de Estado a Estado, no voy a tener duda en hacerlo. Sobre lo segundo, nosotros hemos presentado el agreement, que se llama la solicitud de aceptación del embajador, y esperamos respuesta por parte de la Cancillería brasileña. Es lo que corresponde. Y si es que conversamos, seguramente será uno de los temas que se tratarán. Esto tiene que ser relaciones más allá de las aveniencias personales que tenga uno u otro mandatario. Insisto, son relaciones de Estado y como tal la política pública y la política exterior tiene que ir más allá de los gustitos personales.
Presidente Boric, Jason Calderón de NTN 24, Canal Internacional de Noticias. Gracias por atendernos. Usted ha propuesto esta iniciativa de repartir por cuotas la responsabilidad de los migrantes que están huyendo. En esas cuotas, ¿qué papel le correspondería a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, que aunque no están en la cumbre, son esos regímenes que generan que esos migrantes huyan hacia otros países? Mira, acá lo que a mí me preocupa y de lo que en donde tenemos que poner nuestro corazón y nuestro trabajo en el caso de la crisis migratoria es en mejorar las condiciones de vida que como humanidad le podemos ofrecer a quienes están sufriendo y se ven en la obligación o necesidad de escapar de sus países. Si estos no son viajes de placer. Por lo tanto, la discusión respecto de las responsabilidades políticas, que por cierto le caben a los países donde se originan estas crisis, es harina de otro costal. Y nosotros, por ejemplo, Chile, una de las aspiraciones que tenemos es trabajar en el Grupo de Contacto Internacional para garantizar desde la comunidad internacional que las elecciones del próximo año en Venezuela sean plenamente democráticas, con garantías para la oposición de presentar sus propuestas tal como corresponde. Hemos conversado junto con la canciller, con el primer ministro Trudeau, de la instancia que existe hoy día a nivel multilateral que preside Canadá de apoyo a la situación terrible que se está viviendo en Nicaragua, en donde hay no solamente presos políticos, sino que una represión brutal. Y cómo podemos reactivar aquella instancia en donde Chile es vicepresidente, es coadjunto en la OEA. Por lo tanto, son instancias distintas. Nosotros tenemos una posición de defensa irrestricta de los derechos humanos en nuestro continente y en el mundo, sin importar el color político del gobierno que los vulnere, pero los pueblos, y en particular los migrantes, no son los culpables de sus gobernantes. Y ahí yo lo que le pido a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos de América entera, es que abordemos estos temas en conjunto. Lo que yo he planteado es una posibilidad, podrán haber otras, discutámosla, pero esto no puede abordarse solamente al interior de cada país. Señor presidente, Carlos Arturo Albino, de Blue Radio de Colombia. ¿Cómo le va? Señor presidente, ahorita vienen elecciones en Colombia, hay dos candidatos que han roto normalmente los políticos que han mandado en Colombia. Mi pregunta es, ¿ha hablado con alguno de los dos sobre el tema migratorio? ¿Ha tenido acercamiento en estos últimos días? Y una pregunta adicional, quería saber si continúan las expulsiones de venezolanos en Chile como se vio en el antiguo gobierno. Muchas gracias. Sobre lo primero, bueno, ustedes saben dónde está nuestro corazón, pero nosotros vamos a respetar la decisión del pueblo colombiano como corresponde. Y insisto, más allá de mis preferencias personales o nuestras afinidades políticas que ustedes conocen, tenemos el deber de tener una relación de Estado a Estado. Yo he conversado con Gustavo Petro anteriormente, no ahora en el marco de la segunda vuelta. No he tenido la oportunidad de conversar con Gutiérrez. Fico Gutiérrez era el primero. Rodolfo Hernández, perdón, no he tenido la oportunidad de conversar con Rodolfo Hernández. Y mira, acá no cabe más que decir de que el pueblo colombiano decida en función del progreso, de la seriedad, en función de los argumentos, y que ojalá tengan una jornada lo más democrática posible. Vamos de todas maneras a tener una bilateral con la canciller de Colombia del actual gobierno de Iván Duque, y no hemos conversado específicamente el tema migratorio, pero de seguro va a ser uno de los temas que va a salir. Sobre lo de las expulsiones tienen motivos legales de ser, y por lo tanto en nuestro gobierno se siguen realizando. La diferencia, como mencionaba antes, es que no se hacen con la humillación y parafernalia que se hicieron anteriormente, con el objetivo de resguardar la dignidad de las personas que se ven enfrentadas a estas tristes situaciones. Buenas tardes, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Doricela Alvarado, de TV Venezuela y Univisión 23 Miami. Mi pregunta va relacionada con respecto al tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Usted ha dicho acá que quiere reivindicar la izquierda de una forma democrática, y también lo he escuchado hablar acerca de la situación en Nicaragua, de la represión y los presos políticos. Pero mi pregunta va relacionada a esto. También ha criticado de por qué estos tres países no están en la cumbre. ¿Por qué usted hubiese querido que ellos estuviesen? Porque al escucharlo pareciera que tiene el mismo discurso de quienes no quieren que estos tres países estén aquí. Porque yo creo que estas cuestiones es mucho más útil cuando las discutimos de frente, y que cuando finalmente se impone una lógica de exclusión, se termina
reenforzando o validando la posición aislacionista que muchas veces esos países tienen en la arena internacional. Yo soy profundamente respetuoso de la libre autodeterminación de los pueblos, pero para mí los derechos humanos son avances civilizatorios. Y cuando estos se violan en Venezuela, en Israel, en Chile o en Colombia, me duele el corazón de igual manera. Entonces eso yo prefiero decírselo en persona. Y cuando en una instancia que es una cumbre multilateral, que ya tiene tradición, que se realiza cada 5 años, se decide excluir a un grupo de países por la decisión del anfitrión sin consultarle al resto, me parece que es un error. Y nosotros se lo vamos a decir acá de manera firme, soberana y con mucho también orgullo latinoamericano. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, junto a su canciller Antonio Urrejola y al embajador de Chile en los Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quienes se retiran justamente de este punto de prensa. Ustedes los ven conversando luego de esta reunión con el alcalde de Los Ángeles, ciudad que ha tenido un plan innovador en torno al manejo del uso del agua. El presidente Boric se retira, está el embajador Juan Gabriel Valdés, que va a hablar con algunos medios de comunicación. Nosotros obviamente nos vamos a plegar a este punto de prensa, Andrés Vial, luego de esta comunicación realizada por el presidente de la República, Gabriel Boric, en su primer día en los Estados Unidos. Va sí, a hablar el embajador, en el transcurso de la tarde en Noticias 24. Kevin, un gran abrazo a la distancia. Tenemos que ir a la pausa. Aquí en las noticias en 24 tarde. Vamos y volvemos. La escucha, el costo de la vida, el pan, el azúcar, la benzina, el aceite, el costo de la vida sube otra vez. ¿Cuántas veces lo hemos coreado todos durante los últimos meses, días? Al igual que el dominicano Juan Luis Guerra, quien hoy, 7 de junio, cumple 65 años, reconocido por ser uno de los mayores exponentes del merengue y la bachata. El artista es reconocido por grandes temas como La Bilirrubina, Burbujas de Amor. Para finalizar, nos quedamos con El costo de la vida de 1992, tema que 30 años después grafica muy bien nuestros días. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Muy buenas tardes. No hablamos francés.